Supremacía y exterminio son dos tendencias históricas que han estado presentes durante mucho tiempo en el mundo y que han definido en gran medida las ideologías que han llegado a moldear y a afectar a las sociedades de nuestros días hasta la fecha. Esto se remonta a prácticamente el origen del ser humano. Sin embargo, cuando digo que esto define o afecta a las sociedades de nuestros días, lo digo así porque no importa en qué año te sitúes, en qué siglo, te vas a encontrar con este germen, con esta ideología sin importar su nombre, pero que al final te habla sobre la superioridad de unos humanos contra otros. Te habla de que por el simple color de tu piel, algunos han llegado a pensar que son mejores, que por tu origen étnico o por tu doctrina religiosa, estás destinado a sobrevivir o a perecer. Estás destinado a básicamente prevalecer o a desaparecer. Esto es supremacismo. Y el supremacismo no se puede entender sin el exterminio. Porque al final la idea supremacista, como sea que se llame, te lleva a la idea radical de pensar que eres mejor que otros y que por ese simple hecho tienes el derecho sobre sus vidas y que por ese simple hecho tienes el derecho para aniquilar a pueblos enteros. Esta idea supremacista creo que ha sido una de las grandes causas por las cuales los humanos nunca nos hemos podido integrar. Y tristemente estas ideas supremacistas hoy están más vivas que nunca, más vigentes, y no solo eso, más practicadas que nunca. Vamos a tomar algunos ejemplos porque hoy es una parte introductoria de este gran tema que es supremacía y exterminio. E insisto, hago esta mancuerna desde el título porque no puedes entender a la supremacía sin aplicar el exterminio. Y no puedes entender el exterminio sin entender la ideología supremacista. Entonces, esta es la parte introductoria. Tocaré algunos puntos en este día, además, que se celebra el Thanksgiving. Que cabe decir que es una celebración que irónicamente pues está enraizada justamente en gran parte, no solo en la parte de dar gracias, sino en el exterminio de las tribus originarias de las Américas. Hoy vamos a tocar un par de casos para ir como abriendo el terreno para empezar a entender un poco de qué va. Esta parece ser
inevitable manera de pensar de algunos que se sienten más que otros y que creen que el mundo les pertenece. Para tocar uno de los grandes temas donde empieza, bueno, no donde empieza, pero donde pues empezamos a ver esta forma de manifestar la supremacía racial, está el ejemplo histórico del Ku Klux Klan, el KKK en los Estados Unidos, en esta época de la segregación racial, donde, bueno, les generó muchísimo daño a la sociedad en general, pero particularmente pues fue un pues movimiento supremacista racial de blancos que no solo despreciaban a los negros, sino que los odiaban. Los odiaban tanto que estaban dispuestos a aniquilarlos, a destruirlos. De ahí surge todo este movimiento que uno podría pensar, porque si hoy hablo del Ku Klux Klan, muchos podrán decir, bueno, pero es que eso ya pasó, ya es historia. Es que ese es uno de los errores número uno cuando hablamos de temas supremacistas, pensar que se terminan, pensar que empieza un día y otro día termina. El gran problema de la ideología es que es persistente. Es más fácil matar a una persona, es más fácil aniquilar a un ser humano que aniquilar a una ideología. Las ideologías persisten y tan solo basta algún portador de esa ideología para que esa ideología siga viva. Es muy complicado aniquilar las ideologías, por eso son tan persistentes. En este caso se ha pensado, en este caso como en muchos otros, que el Ku Klux Klan pasó a la historia y que ya no hay más, que fue un momento complicado en la historia de los Estados Unidos, pero que bueno, después de Barack Obama, ¿qué Ku Klux Klan puede haber, no? Pues la realidad de las cosas es que tener un primer presidente negro en los Estados Unidos no fue ni de cerca el fin de la idea supremacista contra los negros. No fue suficiente para terminar el racismo, y ya no solo contra los negros, contra la población hispana, latina, en los Estados Unidos. No fue suficiente. Después de Barack Obama, el Ku Klux Klan, y hasta la fecha me refiero hasta hoy, hasta nuestros días, el Ku Klux Klan sigue existiendo en los Estados Unidos de América. Esto es la forma en que uno puede pensar que la ideología termina, pero nunca lo hace. Por lo tanto, el Ku Klux Klan es una de estas enseñanzas para la humanidad en, primero que nada, saber que cada que nos enfrentemos a las ideas supremacistas vamos a tener de manera simplificada dos bandos, el bando de los supremacistas y el bando de los que procuramos ver a las personas como iguales. Dentro de ese bando, históricamente, se levantó un gran hombre para tratar de enfrentar y combatir lo que en aquel momento fue pues este gran tema de segregación racial en los Estados Unidos, y ese gran hombre fue Martin Luther King. Basta escuchar su discurso, I Have a Dream, para darnos cuenta del tamaño de ese hombre, del tamaño intelectual, espiritual, y que demostraba él mismo, siendo un hombre negro en los Estados Unidos, que la grandeza no se mide en un espectro de colores, que el valor del hombre no se mide en un espectro de colores,
se mide en cuestiones más esenciales, más relevantes. Martin Luther King llegó para callar bocas y encender mentes. Principalmente le habló a su comunidad, a la comunidad negra, que cabe decir que históricamente siempre tuvo un origen complicado, entendiendo que muchos empezaron siendo esclavos originalmente, que emigraron hacia diversos países y que finalmente aún en esos países terminaron siendo esclavos también, o recolectores de algodón en los Estados Unidos, por ejemplo, y de ahí que de tanto dolor y del abuso de sus terratenientes surgieran canciones de blues hablando del dolor, del sufrimiento, del trabajo esclavizado de sol a sol que había en los campos de algodón. De ahí surge el blues, del sufrimiento de los negros en los campos de algodón. Es así como Martin llega para hacer y provocar un punto de inflexión. De repente tenemos a estos encapuchados que ni siquiera son lo suficientemente hombres para dar la cara, aparte con unas capuchas ridículas en forma de triángulo, organizados con esta idea de que por ser blancos son mejores. Y de repente en el otro extremo tenemos a un hombre negro de traje dando discursos a la altura no solo de sus tiempos, sino dando un discurso adelantado a su propia época. Un discurso, un discurso que hasta hoy nos hace pensar en que el sueño de Martin Luther King debería de ser el sueño de todos, sin importar nuestro color de piel. Nos dio un poco de esperanza su discurso. Escucharlo fue esclarecedor, revelador, porque no habló tan solo para los negros, habló para la humanidad. Martin nos dejó esa enseñanza. Desafortunadamente no fue suficiente para terminar del todo con esa ideología, sin embargo ayudó de sobremanera. De una manera sobrehumana ayudó a que de alguna manera entendiéramos que no había forma de creer que un blanco es mejor que un negro simplemente por su color de piel. Hay mucha literatura y cultura al respecto. Hay una película que recomiendo que se llama Green Book, que es de un músico, un jazzista estadounidense, que bueno, más o menos refleja lo difícil que era hasta en la cotidianidad convivir. A pesar de que él era un músico respetado, había veces que esta segregación hacía que ellos no pudieran subir a los buses donde había blancos, usar sus mismos baños, sus mismas mesas, su misma comida, en fin. Es toda una historia que nos refleja la estupidez de un grupito de personas que piensa que por ser blancos son mejores, cuando lo único que están demostrando es que son los más estúpidos. Y esa es la gran ironía, que los supremacistas se empeñen en demostrar que sí son los mejores, pero los mejores en términos de estupidez. Son los supremacistas probablemente los más estúpidos seres del planeta. Y el Ku Klux Klan, con todo lo que generó, fue una de esas grandes muestras. Ahora, porque no, de momento no voy a hablar, extenderme tanto del Ku Klux Klan, del KKK que existe hasta la fecha y da realmente para extenderse. Hay otra película, creo que es 2 años
de esclavitud, me parece, también muy buena. Eh, Da para hablar para muchísimo, pero no me voy a extender de momento, porque hoy lo quiero hablar de manera introductoria, de manera muy general. Pero bueno, empiezo con este ejemplo histórico tan relevante, eh, pues para, como decía, abrir terreno en este tema de supremacía y exterminio. Y para seguir al menos en la misma latitud estadounidense, no quiero dejar tampoco de mencionar a los pueblos originarios indígenas, a los eh, habitantes originarios, a los nativoamericanos. Y no hay que olvidar que Estados Unidos se sustenta a partir del exterminio de todos esos pueblos. Creo que la película de El último samurái en sus primeras escenas demuestra muy bien cómo sucedió. Y esta, pues prácticamente nulidad moral de los que se dedicaron básicamente a llegar a aniquilar a las vidas de los pueblos originarios nativoamericanos y pues básicamente borrarlos. Hoy aún existen herederos de esa historia culturalmente en los Estados Unidos, en zonas protegidas. Hay una excelente película al respecto y reciente que fue Killers of the Flower Moon, donde interpreta Robert De Niro o Leonardo DiCaprio. Y creo que es una película que más o menos nos demuestra de nuevo, ¿no? Este abuso que hay de manera sistemática contra los pobladores nativo americanos. Es muy irónico cuando dicen, es que ustedes, ahora no a los migrantes que llegan de todas partes, es que ustedes no son de aquí, bueno, es que ustedes tampoco lo eran. Y llegaron a colonizar, y decir colonizar me parece un eufemismo para decir exterminar. Cada que escuchas colonización, estás hablando de procesos que implicaron el exterminio de miles de vidas por un grupo que generalmente se impone a otro grupo y que suele ser, en estos casos aún más, supremacista. Que no se quiere mezclar, que quiere que sus hijos no sean morenos, porque los ve quemados, porque le parecen imperfectos y porque el blanco les hace pensar que es símbolo de pureza. Y esas son las ideas estúpidas a las que han sometido en gran medida a una gran cantidad de pueblos en el mundo. Hasta la fecha. Insisto, en este mismo minuto están sometiendo personas por ideas supremacistas. Obviamente me podría extender a toda la parte en América, porque bueno, toda América padeció esta parte de la colonización, lo que le llaman la conquista, que insisto son eufemismos para disimular el exterminio y la imposición de una cultura distinta, ¿no? Sin embargo, no me voy a extender porque sí es un tema evidentemente sumamente extenso. Lo único que diría es que al menos hubo ciertos lugares donde el mestizaje permitió cierta mezcla. No fue un exterminio total, fue parcial. Y bueno, por ejemplo, el caso de mi país, México, es uno de estos donde sí hubo exterminio, por supuesto, pero al final creo que hubo mezclas culturales muy poderosas que surgen a partir de la mezcla de los dos mundos, de este choque violento, que no hay que olvidar ni romantizar que el choque fue violento y sangriento, pero al final después de ese choque creo que surgió un mundo nuevo, que hoy le llamamos México y que representa a México una cosa muy distinta para cada mexicano, creo yo. Más allá del estereotipo típico de un mexicano que es un hombre de sombrero escuchando mariachi, emborrachándose en tequila, creo que México es mucho más que eso. Y creo que justamente esta parte del choque de los dos mundos, el mundo hispano con el mundo indígena originario, provocó el surgimiento de un mundo sagrado, muy profundo, y creo que aún en nuestras raíces, en nuestra sangre,
está y corre esa esencia, ese choque, esos gritos, ese dolor, ese sufrimiento que hubo en algún momento en esta tierra sagrada que lo es. Me podría extender hablando de diversos países en América Latina, pero de Estados Unidos me voy a pasar rápido a Argentina para seguir más o menos la misma línea. Y en Argentina resulta que, bueno, también tuvieron un proceso peculiar en estos mismos fines. Para no extenderme tanto, yo solo diría que en Argentina hubo una distinción, yo diría que hay una distinción respecto al resto de los países en Latinoamérica, y yo diría que el exterminio estuvo un tanto más definido en Argentina a diferencia de, no sé, Brasil, Colombia, México. Y eso te puedes dar cuenta hasta hoy mismo, ¿no? La forma en la que, de alguna manera, la parte, no solo, no solo estoy hablando de colores de piel, no solo estoy hablando de la cuestión palpable, no solo estoy hablando de que los argentinos en gran medida sean blancos, con ojos de color, de origen caucásico, en resumidas, porque digo entre comillas, porque eso, esta evaluación, que en gran parte de ahí surge estos argumentos equivocados del supremacismo, la propia biología y la genética, vamos, niegan una y otra vez esta cuestión como tan... Es complicado entender el origen genético por completo, descifrar exactamente, ¿no? Qué tan puro es un ser humano. Es una cuestión que hay que tener mucho cuidado porque durante mucho tiempo se creyó en esta pureza racial, sin entender que en gran parte pues es compleja. Y se quiso asociar a una expresión de la coloración de la piel, esa pureza. Entonces estamos de sesgo sobre sesgo, mentira sobre mentira, ignorancia sobre ignorancia, consolidando ideas equivocadas de origen. Pero bueno, estaba hablando de Argentina y decía que no solo se ve en esta cuestión de su piel blanca, porque hay que además entender que Argentina no solo es Buenos Aires, no solo son los porteños originarios que, como ellos mismos dicen, que están casi casi recién bajados de los barcos con este cierto complejo que hay sobre que se sienten más europeos que el resto de los americanos y que por eso se sienten superiores. De nuevo volvemos a esta creencia supremacista. Porque Argentina de nuevo no solo son los porteños recién bajados de los barcos que se sienten italianos, por más italianos que hayan llegado, Argentina no solo está compuesta por italianos, también hay personas morenas que llegaron a mezclarse en otras zonas, Corrientes, Misiones, Tucumán, Salta, Jujuy, y que tienen también la misma bandera argentina. Pero hay argentinos, parece ser, que llegan a pensar que el argentino es superior, y no digo que todos los argentinos, digo que hay algunos argentinos que sienten que el argentino es superior. De nuevo, lo dijo, y no lo miento, el propio presidente, expresidente Alberto Fernández en una declaración. Yo diría, si no es ignorante, al menos es bastante cuestionable, diciendo que prácticamente los argentinos venían recién bajados de los barcos. Yo diría que eso no es bueno ni malo, el tema es que ellos o los supremacistas son los primeros que empiezan a creer que eso los hace mejores. Y es ahí donde empiezan los problemas. Porque Argentina sí tiene una cierta parte social que se cree mejor, pero que además está muy arraigada el pensamiento, a la cual está muy arraigada el pensamiento supremacista, tal cual existe en Argentina. Y es por eso mismo,
y vamos en esa misma línea, que hay tanta comunidad judía también en Argentina, porque los judíos no van a cualquier lado, van a lugares donde estas ideas supremacistas estén alineadas, porque los judíos no se quieren mezclar con cualquiera, porque cuidan la raza. Curiosamente, de las comunidades fuera de Israel, las comunidades más extensas en el mundo de judíos se encuentran en Estados Unidos y en Argentina. Y no es casualidad, no es casualidad que los supremacismos se alineen en sí mismos. No me voy a meter demasiado en Europa porque, bueno, se sabe que Europa en gran parte ahí son las cunas de los supremacismos. Podremos hablar de los supremacismos, de la forma supremacista de pensar de los franceses, de los alemanes. Sin embargo, hay diferencias entre ellos. Y ya llegando a los alemanes, pues tampoco podemos negar que el nazismo como tal era una ideología supremacista. Esta forma de pensar en esos tiempos que la raza aria era mejor, me viene aquí a acompañar mi asistente, que la raza aria era mejor, simplemente a partir de concepciones, pues un tanto esta forma de difundir esto por parte de Hitler, desde sus tesis, de su lucha, de esta concepción, insisto, de superioridad, que llevó a aniquilar. No diría que se reduce tan fácil, porque esta es una simplificación histórica que nos han vendido como Hitler el villano número uno que sufrió mucho en la infancia, que no lo dejaron ir a las escuelas de artes y que por eso terminó odiando a los judíos, porque también tenía pues relaciones familiares y de amistades con judíos que lo trataron mal y que por eso tiene tanto rencor y corte a tenemos a un Hitler que está metiendo a los judíos en hornos. Creo que es una simplificación que nos han querido vender también. Yo, si bien no justifico en ningún punto las formas abruptas que tuvo Hitler para combatir a lo que él veía como una amenaza, que era el pueblo judío, creo que también es una simplificación pensar, por otra parte, que los judíos son un pueblo del todo inocente en el sentido de su ideología supremacista. Puede que Hitler haya tenido algunas razones, para al menos pensar que la única manera de combatir la ideología supremacista judía era provocando el holocausto. Esa es una cuestión que la historia también ha demostrado, porque la historia da muchas vueltas, que puede que Hitler no estuviera del todo equivocado. Sin embargo, nadie, y esa es la gran trampa, debe de caer en esa trampa donde te conviertes en aquello que juraste destruir, o en aquello que tanto detestabas, o en aquello que tanto odiabas,
porque te vas a terminar convirtiendo en eso mismo que repudiabas. Y ese va a ser tu mayor castigo. Convertirte en el mismo villano que alguna vez repudiaste. Y ese es el caso, particularmente, puntualmente, que está ocurriendo hoy con la comunidad judío-sionista, que curiosamente ellos, que durante tanto tiempo se quejaron de ser las víctimas, resulta ahora que son los victimarios. Resulta ahora que los judíos que tanto padecieron el holocausto, ahora están aplicando técnicas prácticamente equivalentes contra la comunidad palestina. Un genocidio contra el pueblo palestino de la manera más brutal y descarada que existe. Brutal. Es realmente el punto más alto del cinismo y la hipocresía. Darse cuenta que el pueblo judío sionista, que alguna vez padeció los crímenes de guerra de lesa humanidad más terroríficos, hoy esté haciendo exactamente lo mismo contra hombres, mujeres y niños en Palestina, inocentes, indefensos. Ya lo hace hasta con periodistas, ya lo hace prácticamente de manera indiscriminada, bombardeando Gaza hasta Rafah y yéndose al Líbano, yéndose a Irán, yéndose a... Bueno, ¿qué más? Que alguien le ponga un poco el alto al criminal, al miserable, al... ¿Cómo le llamaremos? Al nacionista, al nazi. Nacionista, porque esa es la ironía, que terminaron comportándose como los nazis, al nacionista criminal de Netanyahu, a este miserable poco hombre, un desgraciado bastardo que se mete con hombres, mujeres y niños muy tranquilo, dando órdenes vestido de traje desde la comunidad de su silla de gobierno, destruyendo miles de familias y provocando un genocidio que es el sinónimo de un exterminio. El exterminio de la población palestina, que cabe decir que esto no empieza el 7 de octubre, esto lleva muchas décadas, esto empezó desde el siglo pasado. Por supuesto que en gran parte surge a partir de este problemita del Estado ilegítimo de Israel en 1948, sin embargo, el desplazamiento, la ocupación, el apartheid vivido por la población palestina no empezó el 7 de octubre. El 7 de octubre empezó el pretexto que tomaron los gobiernos israelitas para empezar a bombardear y terminar de hacer su trabajo de exterminio en la zona de Gaza y Rafah, porque hay que nada más mirar un mapa para entender la evolución o el desplazamiento o el exterminio eventual que ha padecido y sufrido toda la población palestina. Esa es la forma de operar de la supremacía, en este caso de la supremacía sionista. Como yo decía, no es casualidad que hoy el presidente argentino, otro impresentable, un vendepatrias declarado,
que se vende como libertario, que de libertad no entiende nada, pero habla mucho de la libertad y dice viva la libertad carajo, cuando no tiene ni la más mínima noción de qué trata la libertad y él piensa que la libertad es el laissez-faire francés. La libertad la mide en términos económicos el muy imbécil. Ese imbécil, presidente libertario argentino, recientemente o en proceso de convertirse al judaísmo como un ger, que lo primero que hizo además fue ir al Muro de los Lamentos, recién electo presidente argentino, lo primero que hizo fue ir a hincarse al Muro de los Lamentos, a saludar a los rabinos respectivos, a volver a Argentina y a terminar el proyecto sionista en Argentina de convertir a la Patagonia en una especie de Israel 2.0. Por eso hay afinidad, por eso es que la comunidad judía se asentó en, en Argentina, en gran medida. Y Javier Milei va a permitir, sin duda, pues que se asienten los judíos, que se sienten como en casa en un país que también tiene raíces supremacistas. Irónicamente, también cuando sucedió estos juicios de Nuremberg, muchos nazis fueron a refugiarse a Argentina. Esa es una ironía histórica, que al final judíos y nazis se hayan ido a Argentina a refugiar y que terminaran en el mismo lugar. Es una ironía histórica. Sin embargo, insisto, el gran proyecto, todo este tema de los Lubavitch en Argentina, es un tema que eventualmente va a suceder más teniendo en este caso un presidente que es un vendepatrias de inicio, de cuentas, que es la mascota de Donald Trump y de Elon Musk, que se les pone de rodillas ante ellos, que se pone las rodilleras, que no tiene un mínimo de decencia y dignidad, y lo lamento mucho porque también yo admiro mucho a los argentinos patriotas, a los que han defendido su tierra durante tantos años, nada más y nada menos tocar el tema de las Malvinas, la manera heroica, digna de sus combatientes en las Malvinas, demuestra que lamentablemente en Argentina hay dos mundos. El mundo de los argentinos patriotas, dignos, soberanos, y el mundo de los que están dispuestos a vender a la Argentina por 2 centavos, che. Y dentro de estos pues está este libertario, este patético libertario, que se está poniendo de rodillas ante el mundo con tal de venderles todos los recursos y todas las tierras argentinas. Toda la tierra argentina la está empezando a subastar este libertario insensato y se la está entregando a la tierra argentina con todos sus recursos a su... Eso es lo más ridículo, que él piensa que Elon Musk y Trump son sus amigos. Yo como mexicano te puedo asegurar que los gringos no tienen amigos, ni siquiera creo que tengan aliados, tienen intereses y nada más. Y este perrito faldero argentino libertario cree que son sus amigos y le está entregando el país entero, no solo a los gringos, también a los judíos. Y me duele porque yo estimo a los argentinos y le tengo un cierto cariño a la Argentina. Así que esta es a grandes rasgos la manera de operar de la supremacía. Eh, la supremacía existe, la supremacía extermina, la supremacía es sumamente resistente. Yo hablaba del nazismo y hasta la fecha hoy existen nazis. Hablaba del sionismo y hasta la fecha hoy existen sionistas. En gran parte la supremacía
una de sus líneas, de las que más, digamos, se alimenta, es de los seres humanos racistas. De nuevo, los que creen que su raza los hace superiores a otros. Esto podríamos decir que, bueno, en la historia igual y no se pudo evitar, pero hoy en pleno 2024 seguir pensando ese tipo de estupideces, de verdad, arcaicas, retrógradas, de épocas dinosaurias, que yo siempre he dicho que gran parte, el humano se siente la especie más inteligente sobre la Tierra. Yo creo que un menino, una menina, cualquier animal puede llegar a ser mucho más inteligente que un ser humano. Nos jactamos demasiado de nuestra inteligencia y el humano se va a terminar extinguiendo precisamente por falta de ella, por la carencia de inteligencia. Va a ser precisamente la razón por la cual nos vamos a extinguir. Y uno de los puntos más torales de esa carencia de inteligencia se demuestra cuando el humano durante tanto tiempo, durante toda su existencia humana sobre este planeta, no fue capaz, por un momento, de saber convivir con el otro, con el prójimo, por un momento de ser un poquito congruentes con lo que se predica, porque muchos de estos, cabe decir además, supremacistas, van a misa y tienen sus religiones y son judíos, o son musulmanes, o son cristianos, o lo que tú quieras, pero al final predican, pero no practican. Y al final no son más que dobles morales, creyéndose mejores que otros y estando dispuestos, por un lado, a rezar un Padre Nuestro y después a darle una puñalada por la espalda a un hermano, para después terminar volviendo a rezar otro Padre Nuestro, un mea culpa, y creen que con eso están ya libres de pecado. Creo que estamos nadando entre sionistas, nazis, racistas, eh, y todo este grupo de personas que por momentos yo no sé si son personas. Yo creo que no son precisamente seres humanos, son bestias, bestias que no tienen mucha diferencia de los psicópatas. Tú ves a Netanyahu y no necesitas leer el diagnóstico de su psiquiatra para saber que es un psicópata. Y no hay diferencia alguna entre Netanyahu y Hitler. Lo único que cambia es a quienes querían matar. Hitler quería matar a los judíos, Netanyahu quiere matar a los palestinos, pero son exactamente lo mismo. Es así como por el momento termino con esta introducción de la supremacía y el exterminio que vivimos hasta hoy y que nos está abrumando y que probablemente sea una de las razones por las cuales este planeta nunca pues conozca, lo único que conocemos y por lo cual nos jactamos es por la tecnología y la inteligencia artificial. La gran pregunta es, ¿cuándo nos va a llegar por fin la inteligencia humana, orgánica, nuestra inteligencia? ¿Cuándo va por fin a suceder? La artificial está muy bien, pero ¿cuándo vamos a ser nosotros los que terminen evolucionando? Por fin, dejar de comportarse como macacos, como neandertales. Yo creo que hasta ellos se comportaban mejor. ¿Cuándo vamos a dejar de creer que tenemos derechos sobre la vida de otros? ¿Cuándo vamos a dejar de sentirnos mejores que otros? ¿Cuándo vamos a dejar de querer exterminar al otro? Es que de verdad, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo llegan a ese punto
de estar segurísimos que además, por ejemplo, los sionistas, que además se creen el pueblo elegido de Dios, tengan esa ceguera que es lo mismo que la estupidez para pensar que ellos son los elegidos y que con eso ellos pueden elegir a quién aniquilar, a qué pueblo exterminar. Esas son las grandes perversiones de los supremacistas. Son monstruos, son bestias, porque en gran parte están anclados al fanatismo, a la doctrina y a la estupidez eventualmente. Si a estos además les das poder, les das ejércitos, les das bombas nucleares, energía nuclear, básicamente resulta en que cuando quieran pueden terminar no solo con los pueblos, con todo el mundo, con todo el planeta. Y es así que es tan importante seguir hablando y empezar a entender el pensamiento supremacista, que no es historia y que no termina y que hasta hoy sigue latente, sigue vigente, sigue con vida. Y sigue con vida mientras no lo enfrentemos directo, mientras no le pongamos un alto a lo inaceptable, a lo condenable, a lo inhumano. Porque al final, en resumidas, los supremacistas, como dije, son bestias, no son humanos. Y los que sí somos humanos, necesitamos inteligencia, fuerza y valentía para enfrentarlos. Conciencia. Porque muchos creen que la paz es la ausencia de guerra. Si vis pacem para bellum es la respuesta.